Para mí es un honor, un gran gusto tener a alguien que conozco desde hace ya un tiempo y que se dedica a todo lo que tiene que ver con soluciones de negocio para empresas, para que esas empresas transnacionales, muchas de ellas, lleguen a los resultados adquiridos. Él es León Chocrón Bemuyal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto encontrarte otra vez. Bienvenido. Y él es director general de SBA Management y que se dedica, repito, en Israel, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y en algunos lugares más, a meterle mano a las empresas para que esas compañías lleguen a los resultados adquiridos. Y vamos a hablar de empresa, pero sobre todo vamos a hablar hoy de geopolítica internacional acorde a muchos lugares por donde él transita, porque una de sus principales sedes está en Israel. ¿Cómo has visto, León, lo que ha pasado hace 8 días cuando nos despertamos con la noticia de que las tropas de Israel y de Estados Unidos han atacado Irán, asesinando al ayatolá, al máximo líder religioso y también cabeza política de aquel país, de aquella república, el ayatolá Ali Khamenei? ¿Cómo has visto este suceso? Primero, era un suceso creo bastante previsible. Podemos decir que es una operación. Es bueno dividir qué tipo de conflictos hay en cada caso. Esto no es una operación por territorio, es una operación de nodos, lo que se llama habitualmente una operación de nodos. Es decir, como bien dijiste, está orientado a los líderes del régimen, un régimen que lleva 47 años en el poder, con todo lo que ya sabemos, ¿no? La muerte de su propia población, tenían entre 30 y 60 mil personas, no está el dato claro, pero en ese rango piensa Naciones Unidas, en el último mes de gente asesinada en su población, con el agravante de esto que ya sabemos, ¿no? La búsqueda de armas nucleares y demás. Con lo cual lo que hoy estamos viendo, a mi entender, claramente es una guerra de nodos donde no hay una operación en el terreno con soldados abiertos, sino que básicamente fuerza aérea de ambos países, lo cual también es una novedad. Es la primera vez que Estados Unidos e Israel van juntos a una operación de esta complejidad en una acción combinada y además con otros países, ¿no? Entonces estamos viendo acá una operación que no pretende ser una guerra de conquista ni nada por el estilo, sino fundamentalmente una cuestión que hace, como bien dices, al cambio geopolítico. Digamos que había habido una incursión, como sabes bien, hace poco menos de un año, donde Estados Unidos atacó los silos y los lugares donde los iraníes estaban teóricamente desarrollando arsenal nuclear. No se quedaron muy contentos, ¿no? Y luego lo que trasciende en prensa es que el régimen que preside Benjamín Netanyahu buscaba, digamos que, aniquilar la posibilidad de que este país, gran enemigo de Israel, adquiriera ese arma nuclear, porque finalmente está a centenares de kilómetros nada más de Tel Aviv, ¿no? A ver, el conflicto del año pasado básicamente fue durante 12 días. Ahí sí hubo una operación que en ese caso concretamente Israel tuvo una acción mayor y, como bien dice, Estados Unidos completó con el ataque con los B-2. Ahí fundamentalmente lo que estamos hablando es esto, o sea, vamos a ponernos en sintonía tanto lo que habla Estados Unidos como lo que habla Israel, y te diría hoy todavía más interesante o más llamativo esto, que casi todos los países árabes están del lado de ellos y ahora casi toda Europa. O sea, estamos hablando de una alianza de realmente no solo ya de Occidente, sino de casi todo Medio Oriente hacia lo que es el poder de Irán puntualmente. Ahí hay 3 objetivos manifestados y claros. El primero de ellos es el arsenal nuclear, que fue el año pasado y sigue siendo este año el tema. El año pasado fundamentalmente fueron ataques sobre como bien dice, los garín, los centros de desarrollo de las centrífugas, pero quedó, y esto incluso dicho por el propio Irán, una gran cantidad de uranio enriquecido del 60%. Para que tengamos una idea, cuando hablamos de uranio enriquecido para uso comercial es del 5%. De acuerdo a Rossi, que es el principal analista del tema nuclear en el mundo para Naciones Unidas y candidato a ser secretario general de Naciones Unidas, ya con esto es suficiente para armar 10 cabezas nucleares, no del poderío total, pero sí de un poderío realmente destructivo. Y no nos olvidemos que Irán es un país que usa las armas para atacar, no es que las tiene ahí como para tenerlas en un anaquel. El segundo tema son los misiles balísticos, que se usaron hace un año, tiró centenares de misiles y Israel no tuviera un escudo. O sea, si hubiera atacado México, hoy no quedaría la Ciudad de México con 5 de esos misiles. Para que tengamos una idea del poder de destrucción. Y el tercer elemento son los proxy, que es con lo que básicamente Irán es como las viejas ejércitos de legiones extranjeras, estos proxy que tiene Irán, que se la pasan atacando también. O sea, acordemos Hezbollah, Hamas, los Houthis,
Hezbollah ha producido muertes aquí en Latinoamérica, más de un centenar. Incluso hace poco un intento de asesinato en Ciudad de México, no nos olvidemos ese caso, de un diplomático. Por lo tanto, en este caso lo que yo veo es a Estados Unidos e Israel intentando terminar con un régimen, buscando el apoyo incluso de su propia población, de la población iraní, que mayoritariamente, de acuerdo a los estudios, está en contra de su gobierno, de este régimen que los ha matado. Y además con todos los problemas que hoy tiene, ¿no? Problemas de abastecimiento de agua y demás, o sea, ha ocupado el dinero más en una cosa que en la otra. Los países árabes, Arabia Saudita se unió el segundo día y el resto de los países del Golfo lo han acompañado, son los que hoy están sufriendo una gran cantidad de ataques de Irán. No solamente lo sufre Israel, también lo sufre Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos. En el caso de Arabia Saudita yo diría es el caso más llamativo porque los otros ya tienen relación con Israel diplomática. Arabia Saudita todavía no reconoce a Israel, sin embargo hoy esta alianza para terminar con el régimen iraní incluye el hecho de que Israel, que es el que de alguna manera está intentando frenar los misiles que mayoritariamente llegan a su territorio, toma datos de satélites de Arabia Saudita. O sea, estamos hablando de una colisión potente. Y en el caso de Europa, que en principio estaban con el ir y venir y todo el crecimiento de población islámica que tienen, Gran Bretaña primero dijo que no se iba a usar la isla de Diego García, finalmente se usó, que no entraba en el conflicto, pero realmente el hecho de que esté colaborando en Hormuz y parando a lo que es la fuerza Houthi contribuye, y ahora después del ataque que sufrió Gran Bretaña en Chipre, hizo que Gran Bretaña moviera más efectivos para la zona, además de Francia y ahora además España, que parecía que no entraba de ninguna manera, y hoy Pedro Sánchez termina diciendo no entramos, pero sí vamos. O sea, en esta cosa medio rara. Alemania desde el primer día también. O sea, estamos hablando de que en general una buena parte del mundo se ha aliado a tratar de terminar con un régimen que lleva 47 años en el poder. Del otro lado, no están como fuerzas de ataque, pero sin ninguna duda tampoco tan felices por temas políticos y económicos, fundamentalmente Rusia y China, que serían los dos grandes actores que están fuera de esta disputa en este momento. ¿Crees que para el caso de los objetivos de Estados Unidos se trata más de un tema económico, de abortar, digamos, de estrangular el tema económico de Irán y sus posibles alimentaciones dirección China-Rusia, que más por el lado de abortar también el financiamiento del terrorismo, como lo has comentado antes, Hamas, Hezbollah, de repente, no sé si tenga vínculos Irán con Al-Qaeda o con ISIS o con hermanos musulmanes o con yihad islámica? O sea, rompamos la cabeza del principal fomentador de terrorismo o bien abortemos el tema económico de dirección dos de los grandes rivales en contra de Estados Unidos, que pueden ser China y Rusia. ¿O son las dos cosas a la vez? Desde el punto de vista político creo que no hay mucha duda. Irán es un actor expresamente, en blanco, no hay ningún secreto en esto, que promueve el terrorismo, el gran promotor del terrorismo en este momento en el mundo, incluso dentro de los países latinoamericanos. Yo diría, si uno mira, si quieres hacer la comparación con lo que fue el conflicto del 2025 con Irán, que ahí hubo todo un proceso previo, ¿no?, de debilitamiento primero de Hezbollah para que tuviera menos poder de ataque en la colaboración con Irán, estos proxy que tiene Irán dando vuelta, y una vez que Hezbollah estuvo un poco más debilitado, que Siria incluso pasó por una guerra civil y cambió de régimen, recién ahí se dio el efecto de Irán el año pasado. Este año yo te diría, y yendo a los que me dices, puedo ver algo similar. Hay un proceso ya en Venezuela, claramente. Venezuela era otro de los grandes aportantes de Irán, donde Irán evidentemente tenía un peso fuerte, además de un comercio fuerte. No nos olvidemos que Venezuela le aportaba elementos que hacen al desarrollo económico de un Irán que en teoría no tenía desarrollo económico, y si quieres hablamos un poco de eso, pero fundamentalmente yo creo que es imposible pensar en bajar el terrorismo mundial con el régimen iraní en marcha por el poder económico aplicado fundamentalmente al terrorismo. En cuanto a los otros casos que nombraste, sin entrar mucho en detalle, Irán es un país chiita, la hermandad musulmana sunita, si bien hay lazos muy directos. Irán además apoyaba a Hamas, apoyaba a la yihad islámica palestina en sus ataques, lo que fue el ataque del 7 de octubre y todo lo demás, o sea, había un financiamiento explícito. Hoy la hermandad musulmana está fundamentalmente alineada con Turquía y con Qatar. Qatar está siendo atacado por Irán, así que tampoco podemos verlo ahí. Turquía está un poco más
expectante porque Turquía tiene el doble juego de tener eso, pero también ser parte de Europa. Y además hoy estamos viendo en estas últimas horas el ingreso de los kurdos también frente a Irán, lo cual hace que no nos olvidemos que el Kurdistán está compartido entre Irak, Siria y Turquía, y el que hasta ahora, de los tres que nombré, el único que tiene cierto poder es Turquía, que venía pegándole duro a los kurdos, con lo cual esto también cambia un poco la posición en la región. Y si tomamos de las últimas horas lo que pasó en Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán se suma, Irán ataca a Azerbaiyán, que es prácticamente un primo hermano. Yo diría que el régimen hoy está tirando a donde va y es muy difícil desarticular no solamente el terrorismo en sí, que obviamente mata gente por efecto de la violencia, sino todo lo que conlleva, ¿no? Las herramientas que tiene el terrorismo para nutrirse son droga, trata de personas y demás, y creo que todo eso está vinculado. Como posible salida, ¿ves un enquistamiento del conflicto desde el punto de vista militar o bien ves una salida negociada a la venezolana, es decir, con una cabeza tipo Delcy Rodríguez que desde dentro ayude a una transición paulatina donde Estados Unidos de repente agarre parte del recurso energético que de repente puede necesitar, o bien ves que el régimen se caiga al suelo en los siguientes días? ¿Cómo ves la salida de esto? En realidad ninguna de las dos. Creo que lo que pasó en Venezuela no se puede reproducir igual en Irán. El caso venezolano, por las características propias de lo que era el gobierno de Maduro, permitió este tipo de dinámica. De hecho, la extracción de Maduro generó el proceso, no hubo mucho más que eso. El ayatolá reemplazado por otro y por otro y por otro, y si eventualmente no fuera así, la Guardia Revolucionaria sería la que tomaría el control. O sea, es una estructura mucho más compleja en cuanto al diseño, la estructura iraní. Recordemos que hoy el hijo del ayatolá es el nuevo ayatolá, vaya a saber dónde está, y Ahmad Bahidi es el que dirige la Guardia Revolucionaria, que se ha cobrado, por citar un caso, el atentado de Dami, 86 víctimas latinoamericanas unos años atrás, prófugo de la justicia en este momento. Hoy lidera uno de los dos principales ejércitos iraníes. Yo creo que la salida de esto está mucho más por una revolución popular de su propia gente, que aparte creo que es un efecto declarado. No, pongámoslo en blanco y negro, Israel no va a invadir Irán, eso seguro, ni las tropas tienen, ni la vocación tiene, ni nunca lo ha hecho, ni tiene transporte de tropas. O sea, aunque quisiera no podría, pero realmente no está en sus fines. Y Estados Unidos, que puede tener los recursos, tampoco lo veo encarando de esa manera. Y en cuanto al proceso posterior, aquí hay que conocer un poco la economía de Irán, como para entender un poco la dinámica de este tema. Tomemos primero el caso iraní, después si quieres las ramificaciones que se da para el resto del mundo. Irán tiene una economía, contrariamente a lo que se cree, bastante desarrollada. No es de lo mejor, pero está muy desarrollada en términos de lo que son los países islámicos en Medio Oriente. Produce coches, pero además de petróleo, por supuesto, porque está en el Golfo. Tiene desarrollo de industria petroquímica, o sea, tiene un desarrollo muy fuerte que el gobierno actual, el régimen, lo usa exclusivamente para promover terrorismo, pero puesto en manos de un gobierno civil, racional, podría caminar muy, muy bien. Es el único país de Medio Oriente que tiene una gran cantidad de egresados de carreras STEAM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual le da una posibilidad de salida propia bastante fuerte. Y los iraníes, no nos olvidemos, son persas, no resisten ningún tipo de invasión, con lo cual ellos van a salir por sí mismos. Yo creo que ese es el camino que están buscando todos los actores en este momento, o sea, darle los elementos y las herramientas necesarias para que la propia población tome control de su propio país y termine con el régimen que tiene en este momento, que ha tenido hasta este momento. Veo a los aliados únicamente en acciones aéreas o eventualmente en alguna colaboración terrestre, pero no de envergadura. Creo que la salida es una salida iraní propia. A nivel económico, ¿crees que vamos hacia una crisis a nivel energético? ¿Y si esa crisis energética podría afectarnos a nosotros aquí en México? A ver, el tema energético indiscutiblemente existe. El precio del petróleo se ha disparado casi $10 en este momento. Tampoco es lo máximo que se estima podría ser, pero también está claro que puede bajar. Pongamos un poco de números sobre esto, porque creo que es fundamental para entender la dinámica de las empresas hacia adelante. En primer lugar, ¿de dónde salía el dinero o cómo funcionaba Irán hasta ese momento? Irán teóricamente no debería haberle vendido a nadie, tiene sanciones y las sanciones deberían haberse cumplido, son sanciones globales,
¿Cómo salía el petróleo? El petróleo salía por vías obviamente ilegales, fundamentalmente hacia China. China es el gran mercado comprador de petróleo, que de alguna manera le hacía el favor de comprárselo, pero el favor no era gratis, se lo compraba a un precio más barato de lo que es el mercado, lo cual hacía que los productos chinos también tengan una ventaja competitiva. El petróleo salía de Irán, por ejemplo, con lo que se llama el ship to ship, es decir, pasas el petróleo de un barco a otro en aguas internacionales y así llega a China. El petróleo iraní es un petróleo muy pesado. China lo procesaba incluso en refinerías a medida, llamadas tipo teteras, en las cuales ese petróleo era procesado para uso en China. La OPEP hoy ha dicho que va a elevar sus volúmenes para estabilizar el nivel, con lo cual si eso se cumple, yo diría que no va a haber desabastecimiento de petróleo, lo cual no quiere decir que China lo va a seguir recibiendo al mismo precio. China lo va a tener que comprar al mismo precio que compra México, que compra Estados Unidos, que compra cualquiera. Entonces eso sí puede generar un impacto en la economía china, que a los países como México en algún caso lo puede perjudicar, digamos, la compra de algún artículo, pero en otro lado lo va a beneficiar porque sus industrias van a ser más competitivas para poder llegar a otros mercados, además de que Estados Unidos se va a encontrar con una necesidad de nearshoring, y no nos olvidemos que México es el principal socio comercial de Estados Unidos en este tipo de cosas. Segundo tema fuerte de Irán en su economía estaba vinculado a los plásticos. Irán le proveía a China, no sabemos cuánto, pero una cantidad no menor de insumos para los plásticos. Eso es más difícil de reemplazar, diría yo, que el petróleo para China, y eso va a hacer que se generen dos cosas. Todos los plásticos, o una parte, no sabemos cuánto, pero una parte significativa de los plásticos que consumimos, que provienen de China, escondido ahí adentro había parte de elementos iraníes. Eso ya no va a estar. Si eso no está, la pregunta es, ¿vamos a tener ese abastecimiento pleno o no? Y eso le pega, por ejemplo, a la industria automotriz, que va a tener que reemplazar ese tipo de productos. Los que han comprado más a China van a estar más complicados, los que no menos. Los productos, por ejemplo, los mexicanos, que puedan reemplazar esos productos chinos para la industria automotriz americana, van a tener un beneficio. El tercer elemento fuerte, te diría, que hay ahí, es productos, por ejemplo, para el agro. Para todos los que están en el negocio del agro van a ver que en estos días el precio de la urea y fertilizantes se ha disparado o han desaparecido por unos días. Había una venta de urea aparentemente fuerte de Irán hacia la India. La India va a tener que comprar en otro lado seguramente. Y eso también genera un efecto de ese lado. Y en cuanto a lo que puede ser mercados financieros, teóricamente y en la práctica, Irán no podía operar con SWIFT, por lo tanto no podía operar los mercados financieros. ¿Cómo se manejaba con China? Una especie de trueque. Le mandaba estos productos que decíamos y recibía a cambio otro tipo de productos que necesitaba en su economía. Había interconectado hace poco más de un año su estructura bancaria con la estructura bancaria de Rusia. Por lo tanto, los iraníes podían pasarse a Rusia y operar a través de los bancos rusos dentro de SWIFT. Rusia también tiene sus propias sanciones y Irán además le daba los drones para la guerra con Ucrania. Se los daba fabricado en Irán y más recientemente montó una fábrica dentro de Rusia que es la que todavía abastece de drones a Rusia. Ese cambio en el modelo financiero está marcado y lo otro que tenía, si bien podemos decir que esto es un mercado opaco, la salida del juego de Venezuela le impidió tener algún grado de volumen de oro que lo usaba también para comerciar, ¿no? Para llegar de alguna manera a evadir esto. Tengamos en cuenta Irán, es la economía número 44, 45 del mundo al día de hoy. Liberada de toda esta situación, probablemente estaría en una posición bastante mejor. O sea, estamos hablando de una economía que puede llegar a ser una economía muy potente a nivel mundial y que sin duda va a ser un actor interesante. Para los países de la región, yo creo que lo que se viene es los que operaban mucho con China, a ver cómo resuelven este tema. Los que tenían insumos chinos, hay que ver si le pega o no le pega, de qué manera. De alguna manera China vende tan barato siempre porque mantiene este tipo de situaciones. Con Irán evidentemente le hacía el favor de recibir lo que nadie le quería comprar porque había sanciones, se evadía las sanciones, pero le cobraba un peaje, no era gratis, ¿no? Entonces ahora quizás el volumen se puede volver, incluso si la población iraní recupera el control de su propio país, pero no creo que sea el mismo beneficio económico para China. Entonces ahí sí puede haber un cambio en la economía. Para cerrar, León, ¿qué te parece siempre hay alarmismo cuando hay un conflicto? Pasó con Israel
Hamas Franja de Gaza, está pasando desde hace ya 4 años con el Ucrania-Rusia y ahora tenemos este conflicto. Los agoreros que siempre piensan que está aquí ya la tercera, que está aquí ya la tercera, que está aquí ya la tercera guerra mundial. Para cerrar, ¿qué les dirías? Personalmente creo que no, o depende de lo que entendamos por la Tercera Guerra Mundial. Si entendemos por la Tercera Guerra Mundial una guerra nuclear, yo diría que no. Justamente esto podría evitar más que promocionar esto. Irán es un país que ha usado todas las armas que ha tenido disponible para usar. Recordemos, si yo no estoy equivocado, es el primer país en la historia que usó misiles exoatmosféricos, o sea, salían de la atmósfera y volvían a entrar para atacar a Israel. Eso yo creo que saldría del debate. Los países que tienen armas nucleares, al menos a mi entender, no están pensando en usarlas. Eso es lo que uno ve y lo que uno puede constatar en los hechos, digamos, cotidianos. Así que yo diría que no estamos ni cerca de una tercera guerra mundial. En este caso, me parece a mí, también estamos viendo un conflicto bastante acotado. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, 20% del petróleo, lo cual complica en el corto plazo esto, pero los países aliados están tratando de abrirlo a la brevedad. Ataca refinerías, eso también complica el petróleo en los países árabes vecinos, pero los países árabes creo que están dando una respuesta muy madura. Como digo, es la primera vez que Estados Unidos e Israel están en conjunto, que además están todos los países árabes con ellos. Recordemos año 91, cuando fue el caso de Saddam Hussein. Saddam Hussein atacó a Israel y los países árabes, para colaborar con Estados Unidos, le plantearon que Israel no entrara por esta rivalidad que había en aquella época. Hoy los veo trabajando mucho más en sintonía. Tú comentas en caso de mi actividad empresarial, los vuelos hoy entre Israel y Dubái son no solo cotidianos, sino muy fuertes y las relaciones son cada vez mejores. Creo que vamos hacia un mundo un poco más organizado. Puede que no nos guste, si nos guste, o a cada quien tendrá su opinión de para dónde va esto. Pero me parece que estamos hablando de un contexto en el cual primero hay que eliminar todo esto terrible que es el terrorismo, lo cual no quiere decir que tiene que haber protectorados. Yo estoy totalmente a favor de una salida de Irán con su propia población, de una solución lo más rápido posible. Creo que estamos viendo un caso así, creo que estamos viendo que los ataques están dirigidos específicamente a las cabezas del régimen y no al pueblo iraní. Y me parece que resolviendo esto, que era realmente un factor distorsivo, insisto, no es que esté a favor de la guerra, hubiera preferido que no hubiera guerra indiscutiblemente, pero me parece que vamos camino a que el mundo se entienda como se tiene que entender, ¿no? Por valores, por principios, por reglas claras, donde todos podamos convivir en paz, en armonía y de alguna manera construir entre todos un mundo mejor, en el mundo, en la región y localmente. Muy bien, es toda la visión completa de la geopolítica internacional, de alguien que está muy metido porque viaja y porque habla con interlocutores que tienen la visión y el conocimiento adecuado para entender qué está pasando en el conflicto de Oriente Próximo entre Irán, Israel y Estados Unidos y cuáles podrían ser las posibles salidas que tienen componentes obviamente militares, salidas que tienen componentes económicos y salidas que perfilan tal vez un cambio del escenario del tablero de la geopolítica internacional. Él es León Chocrón Bemuyal, director general de SBA Management, que tiene presencia en varios continentes, en muchos países de nuestro entorno y que sin duda ofrece soluciones de éxito a empresas que necesitan mejorar sus números. León, muchas gracias. Gracias a ti, de veras un placer. Gracias, León.